Esta historia comienza con los típicos protas que son la envidia de la escuela, o sea la presi del consejo Susune Inukami y su vicepresidente, Kazuki Ryusen, chicos destacados que se roban la atención de todos, a diferencia de nuestro verdadero prota, Ken Usato, quien a pesar de ser un buen tipo es de aquellos que pasa desapercibido por todos, pero que cuando está sola siente que ese mundo no es el lugar donde debería estar, y parece no ser el único, y ya verás por qué. Y es que después de salvar un nido de pájaros, el Ken se nos va a la escuela porque se le avecinaba una tormenta. Sin embargo, cuando entró se desató la lluvia, y cuando fue a buscar su paraguas resulta que se lo habían llevado, y como este es un buen chico no quiso llevarse el que había quedado, porque seguro su dueño lo necesitaría, razón por la cual se quedó esperando que la lluvia parara, pero nunca se detuvo. En eso Ken se encuentra con la presi Susune y Kazuki, y la waifu advirtiéndole que si se quedaba no habría más nadie en la escuela. En eso el vicepresidente le ofrece un paraguas de repuesto que él tenía, y Susune sugiriendo que ya que se encontraron podrían irse juntos, ya que tal coincidencia podría ser cosa del destino. Entonces Ken, apenas asimilando que regresaría a casa con los populares de la escuela, allí supo lo buena gente que eran esos dos, al mismo tiempo que a ellos les cayó bastante bien el prota, y fue así como la conversación llevó a que Ken les preguntara que si acaso ellos dos estaban saliendo, al menos eso era lo que se decía en toda la escuela, pero ellos lo desmintieron de inmediato, y con eso agradecieron al prota por su sinceridad al preguntárselo en su cara. Entonces, ya habiendo entrado en confianza, Susune le pregunta al prota si ha pensado en qué hacer después de que se gradúe, y él diciendo que aún no lo sabía, Kazuki le pregunta a la waifu por qué a Ken también le hizo esa pregunta. Ella solo dijo que lo hacía por saber, ya que a veces ella no se sentía parte de este mundo, y fue ahí donde Ken comprendió que él tenía cierto parecido con Susune, porque él de algún modo se sentía de la misma manera, lo que básicamente quería decir que ambos deseaban vivir en un isekai. Y pues como el guion no tarda en cumplir los deseos, estos chicos mientras seguían caminando parecieron escuchar algo, exceptuando al Ken, y cuando la presi y Kazuki parecían estar escuchando unas campanadas, el prota seguía sin escuchar nada, por lo que se les acercó. Sin embargo, cuando hizo eso, un portal se abrió y los transportó al lugar que tanto deseaba la waifu, un lugar lleno de monstruos y magia, y tal como en otros isekais, ellos dos aparecieron frente al trono de un rey, al menos fue lo que percibió Ken después de que Kazuki lo despertara, y ahí fue cuando escuchó lo que sucedió por boca del rey Lloyd Bulgas, del reino Jinger, contándoles que ellos fueron invocados como héroes para que lucharan contra el rey demonio que ya habían derrotado, pero que ahora estaba recuperando sus fuerzas, y por lo tanto necesitarían su ayuda para afrontar tal crisis, aunque cada palabra que decía el rey, Susune las escuchaba con emoción, sin contener su alegría por estar en un isekai, y Ken casi diciéndole que disimulara lo friki a la vez que se le caía un ídolo, pues al parecer el único que parecía tomarse esto con seriedad era Kazuki, quien confrontó al rey para que los devolviera a su mundo, pero este diciéndoles que el portal solo servía para atraerlos, mas no para devolverlos, pues este monarca arrodillándose les pidió que los ayudara mientras él hacía todo lo posible para devolverlos. Entonces, ya que estaban ahí, pues prestarían sus fuerzas, y fue así como una de las sacerdotisas del rey les explicó que los héroes invocados eran personas excepcionales que eran invocados una vez lograban escuchar unas campanadas, cosa que el prota no fue capaz de escuchar, y que al parecer él llegó solo por haberse acercado a Susune y Kazuki en el momento de su invocación. Fue por esto que Kazuki se disculpó con el prota por haberlo involucrado sin querer, pero ahora ellos debían demostrar su poder en una esfera que les indicaría qué tipo de afinidad tienen con la magia, y ante esto la más emocionada parecía ser Susune, a quien la sacerdotisa Belcia llama una vez activa la esfera, y ahí es donde sabemos que la waifu tiene afinidad con la magia del trueno, la cual la consideraban como una persona con una gran cantidad de maná, para que después viniera el turno de Kazuki, cuyo color demostró ser un usuario de magia de luz, y con eso se sabía que él podría ser bastante mortal para los demonios. Y ahora viniendo el turno de nuestro prota, al ser invocado por accidente, pues no se tenían muchas esperanzas de que tan siquiera tuviera magia. Sin embargo, cuando puso su magia, el color de la esfera hizo que Belcia se llevara parte al prota, porque parecía que esa afinidad indicaba algo malo, y de esta manera la sacerdotisa se lo llevó frente al rey, y preguntándole que si acaso Ken era usuario de magia oscura, la chica pareció decirle que era mucho peor, porque el color que reveló fue verde esmeralda, y poniendo una cara pálida, a los segundos parecía que la situación empeoraría cuando escucharon que llegó una intimidante chica que por la fuerza entró, e intercambiando unas palabras con el rey sobre su equipo de rescate, luego se alejó, hasta que escuchó al prota preguntar qué significaba su magia color verde esmeralda, y fue así como los planes de poner a Ken a salvo se fueron al traste, porque esta peli verde llamada Rose, al escucharlo, frenó su huida, para ir tras el prota, quien fue expulsado por la fuerza por Welsia para evitar que Rose lo atrapara, pero con movimientos épicos que no parecían ser de la líder de un grupo de rescate, Rose atrapó a nuestro prota sin problemas, para así llevárselo para un entrenamiento especial, porque al parecer Ken era uno de los ultra raros usuarios de magia de curación. Entonces, como si su destino estuviera perdido, Welsia le dio la noticia a Susune y Kazuki, y estos al no ver tanto problema, la sacerdotisa les aclaró que el entrenamiento del equipo de rescate era algo excéntrico, así que bueno, mientras a Ken se lo llevaban, ahí vemos a una furra que lo vigilaba, pero dejando eso de lado, una vez en la base, Rose le presenta todo el equipo al prota, en donde aparecen unos chicos intimidantes llamados Tong, Mil, Alec, Gomul y Gurt, aunque por eso Rose los regañó para que no asustaran al nuevo, pero da igual.
porque después cuando fueron a descansar, esos chicos se compadecieron del prota al escuchar que él sería entrenado por la mismísima Rose. Así que mientras Ken intentaba descansar, por su parte Rose parecía depositar grandes esperanzas al primer usuario de magia curadora de otro mundo. Entonces así llegó el primer día en este nuevo mundo para Ken, y pues él andaba un poco nervioso por el entrenamiento infernal que le esperaba, pero una vez recibió la visita de Suzune y Kazuki, él se sintió un poco mejor, además que sus amigos se tranquilizaron al verlo en buen estado, aunque eso sería por ahora, porque aún no había comenzado su temible entrenamiento, pero como la actitud de Ken era bastante dispuesta a esforzarse, eso inspiró a Kazuki, quien apenas toleraba ese mundo. Sin embargo, Suzune sí que estaba recontenta, pero en fin, que una vez que pasó la visita, ahí salió la gorila de Rose para llamarlo a desayunar, porque debía prepararse para entrenar. Con todo el susto del mundo, Ken esperó su duro entrenamiento, pero no fue nada del otro mundo, irónicamente, porque la verdad lo que lo puso a hacer Rose fue a sentir su maná, con el cual iría a activar su magia, además que le entregaría un diario en donde anotaría los avances de su entrenamiento, aunque al día siguiente la tortura comenzó porque Rose le exigió trotar incansablemente, y cuando terminó lo puso a estudiar, y Ken, sintiendo que podía lidiar con esa rutina, se frustró un poco porque le tocaría aprender de nuevo otro idioma, pero una vez vio las letras de ese mundo se dio cuenta que podía leer sin problemas, y es que al parecer los héroes invocados llegan con un hechizo de traducción que los ayuda a comprender el lenguaje de ese mundo, y fue así como Ken se puso a estudiar sobre los monstruos y bestias de ese lugar, entendiendo que el reino demoníaco los atacaba, porque eran los más cercanos a ellos, así que el prota se proponía ser más fuerte para ser de ayuda a sus amigos. Sin embargo, al día siguiente sí que fue más difícil, porque los trayectos para recorrer se hacían más largos, hasta el punto que el prota caía agotado, pero en eso llegaba Rose y lo curaba para que continuara corriendo, y así estuvo en los sucesivos días, hasta que en un buen momento se cayó y sin querer activó su propia magia de curación para calmar la fatiga, y así su cuerpo pudiera resistir más, y cuando Ken creyó que podía seguir el ritmo de sus compañeros al usar su poder de magia en los sucesivos días, parece que Rose se molestó con él al ser tan lento, y ya la primera semana de entrenamiento sumó patadas a su rutina, para que el prota apenas soportara la paliza gracias a su magia de curación, pero todo eso que le quería decir a su senpai Peliverde, el prota se lo callaba para desahogarse en su diario, y ya en el 11º día de entrenamiento Ken comenzó a hacer flexiones, y de vuelta usaba su magia de curación para hacer casi las 1000, y ahí es cuando la Peliverde le pregunta al prota que si acaso sabe por qué entrena tanto su cuerpo, y Ken, sin saber la razón, la Peliverde le dice que es para que logre escapar rápidamente de sus enemigos, pero que también para que logre alcanzar a las personas que quiera salvar, por lo que Ken, escuchando eso, más quiso esforzarse, y así fue como pasaron algunos días en los que el prota seguía fortaleciendo su cuerpo, a tal punto que su cuerpo se hacía más ligero al correr, por lo que Rose, dándose cuenta de ello, le puso unas pesas al prota, y así el entrenamiento se le hizo más difícil, aunque ante esto Ken se fortalecía más sin darse cuenta, y es que una vez a la hora del almuerzo, uno de sus compañeros se comió su comida, y como para desquitarse, él lo persiguió con todas sus fuerzas, sin darse cuenta que ya las pesas no le molestaban, y así pasaron 15 días en los que Ken seguía su rutina, y en eso Suzune y Kazuki lo fueron a visitar junto a la princesa Celia y el comandante Siglis, pero con lo que se encontraron fue con un prota totalmente cambiado a como lo recordaban la última vez, y es que esta vez nuestro prota estaba alzando unos bloques de piedra que parecían imposibles de levantar, y ahí estaba Rose encima haciendo que se esforzara hasta su límite, inclusive colocándole un bloque más, y el prota con su magia de curación encontraba la manera de levantar todo ese peso, pero a quien no le gustó ver cómo explotaban al prota era el comandante Siglis, quien le reclamó a Rose por ese agresivo entrenamiento, aunque ella igualmente le replicó, y mientras discutían estos dos, los chicos se fueron aparte para disfrutar de la vista, y ahí Suzune no disimuló lo mucho que le gustaban los músculos del prota, pero tuvo que contenerse las ganas frente a la princesa, a quien una vez Ken conoció se puso de lo más formal con ella, hasta que le dijeron que podía entrar en confianza, para así disfrutar de la tarta que la pequeña les preparó, y ahí fue donde Kazuki le preguntó que si él entrenaba así todos los días, y el prota respondiendo que no, que hoy fue bastante suave, a lo que Kazuki quedó sorprendido, y le preguntó que si acaso no quería huir. El prota, siendo sincero, dijo que a veces sí, pero al pensar en lo mucho que ellos también se esforzaban, pues prefería poner de su parte, y fue ahí donde Suzune aprovechó el bug para manosear al prota, porque le vio los cuadritos y sin aguantar más las ganas se le lanzó toda babiada, y ahí Kazuki tranquilizó a su senpai, ya que después llegó el pelón de la otra vez a llevarle la comida al prota, aunque decidieron agarrarse a chingazos por lo ocurrido de la otra vez, pero los demás vieron que esa era la manera en la que el prota se llevaba bien con sus nuevos amigos, y vieron lo libre que se sentía ahí, por lo que Kazuki se despidió diciendo que se iría a entrenar más, mientras que Suzune se despidió del prota diciéndole que cuando llegara el momento, ella esperaría que él fuera a rescatarla, guardando en su mente que seguro debía haber una razón para que Ken fuera invocado junto a ellos, para que luego al otro día Rose llamara al prota aparte, entregándole una mochila, y es que al parecer había llegado el momento de su prueba final, y eso era ir
al exterior, por lo que una vez estando en el bosque, ella le explicó que la prueba consistiría en adentrarse en ese peligroso lugar para cazar una bestia llamada Blue Grizzly, una especie de oso bastante peligroso que pondría al Ken a su límite. Fue así como Ken terminó siendo lanzado por Ross hacia el bosque, y la primera prueba de fuego fue sobrevivir a la caída, y entonces concentrando toda su magia para que los daños de su aterrizaje no lo lastimaran, cosa que contra todo pronóstico consiguió, una vez en medio del bosque Ken se dispuso a cumplir con su misión, por lo que haciendo un chequeo de sus provisiones y recursos con su pequeño cuchillo, el prota emprendió la búsqueda, y pues mira que conseguir su objetivo le resultó bastante fácil, porque donde él estaba apareció un temible gran grizzly, un oso de 2 metros que en el libro no parecía ser nada, pero una vez teniéndolo al frente, Ken se lo pensó 2 veces para enfrentarlo cara a cara, así que confiando en sus piernas, él corrió bastante rápido para escaparse. Sin embargo, el oso le pisaba los talones, por lo que el prota, cansado de esta situación, decidió hacerle frente a ese monstruo, y decidido a luchar tuvo que volver a correr, porque vio que con ese oso había otros 2 más, así que ante la desventaja el prota continuó su carrera hasta que escuchó a lo lejos un río, y fue ahí que encontró la oportunidad de huir, para así lanzarse una cascada y que lo dejaran de seguir, hasta que una vez estuvo a salvo, él volvió a chequear sus pertenencias, por lo que teniendo la mente un poco más clara se dispuso a buscar la guarida del oso para cumplir con su misión, por lo que al día siguiente el prota se puso a buscar por todo el lugar, dejando una marca con su cuchillo para no perder su camino, aunque la extensión del bosque era tal que por más que Ken buscaba nada que los encontraba, y lo único que pudo encontrar fueron unas marcas de garra, pero una vez que él casi se desanimaba, en eso sintió la presencia de algo a su alrededor, por lo que poniéndose en guardia luego se tranquilizó al saber que lo que había en los arbustos era un lindo conejo, que parecía estar herido, por lo que el prota, usando su magia de curación, lo ayudó a recuperarse, y de esta manera el prota hizo un nuevo amigo, porque tras ayudarlo el conejo no se apartó de él, y por muy loco que pareciera, el conejo entendía todo lo que el prota le decía. Fue así como Ken le preguntó que si acaso sabía la ubicación del oso, y tal cual como pidió, el conejo lo llevó hasta la guarida de los Grizzly, en donde el prota lo ve viviendo como una familia, dejándolos en paz por los momentos, para ver si conseguía acabar con uno de ellos cuando se separaran. Entonces fue así como transcurrió otro día en el que el agua se agotaba, por lo que al tercer día el prota lo primero que hizo fue a buscar con qué hidratarse, y un poco preocupado por tomar agua sin hervir, ahí se lamentó de que no le dieran algo con qué hacer fuego, pero bueno, ahí estaba el agua y se la tomó como si nada, pero el conejo sí que pareció preocuparse, porque al día siguiente el prota se la pasó enfermo, y es que ni siquiera su magia curativa le servía ante lo que parecía ser envenenamiento o un mal de estómago, para que así al día siguiente el lindo conejo apareciera habiéndolo recuperado, para que esta vez lo guiara a una fuente de agua cristalina que sí parecía bebible. Pero mientras estuvieron en ese lugar, de repente el conejo comenzó a temblar, y es que al parecer a lo lejos sintió una presencia que al prota preocupó también, porque si el conejo no fue capaz de asustarse de los osos, se preguntó qué sería tan temible para hacer que su amigo se pusiera así, por lo que siguiendo al conejo a lo alto de un árbol, desde ahí vio pasar una gran serpiente que tan solo con verla, él mismo se comenzó a preocupar, porque ese monstruo irradiaba una sed de sangre que inclusive él mismo lo asustaba. Así que después de que pasó el peligro, el prota recuperó el aliento sin saber a ciencia cierta qué era esa cosa que apareció, pero lo único cierto era que debía de alejarse de ella cuando la viera, por lo que así pasaron 4 días en los que el prota estuvo vigilando a los osos Grizzly, mientras evitaba a la serpiente, pero al verlos juntos no se decidía a atacarlos, por lo que ese día precisamente se determinó a retarlos al otro día que se vendría. Mientras tanto, por otro lado, los amigos del prota lo fueron a visitar, sin embargo le informaron que llevaba días sin aparecer, por andar de entrenamiento con su senpai Ross, y el Kazuki, preocupándose un poco, hizo que Suzune lo tranquilizara diciéndole que estaba bajo la orden de Ross. Además ella confiaba en el prota, porque sabía que regresaría sano y salvo de su misión. Así que volviendo con Ken, este estuvo a punto de salir para enfrentarse con los osos, pero al estar lloviendo el conejo no lo dejó partir, aunque la verdad era que había un peligro más grande que le quería hacer evitar, por lo que Ken se dijo que esperaría después de que terminara de llover, y una vez que se detuvo la lluvia, ahí sí que se lanzó a la lucha, pero una vez llegó a la guarida de los osos se encontró con una masacre que no le gustó para nada, porque primero le habían robado su presa, haciendo que su determinación fuera en vano, pero lo que sí no le gustó fue la imagen que estuvo frente a sus ojos, y es que si bien la pareja de osos estaba masacrada, el único que había sobrevivido era los Esno, quien salió debajo de las rocas y viendo que sus padres no respondían, rugía desconsoladamente por quedar huérfano. Entonces el prota, indignado porque esas muertes fueran por puro placer más que para comer, él sabía muy bien quién había sido, para así decirle al osito que se vengaría por él, y retirándose para prepararse, parece que el osito también se fue a seguir el rastro de su mismo enemigo, por lo que Ken se comió algunas cosas para recuperar sus fuerzas, así como también hizo sus estiramientos mientras afilaba una lanza, y una vez que se sintió preparado le dijo al conejo que lo llevara hasta donde estaba la serpiente, y así una vez rastrearon su paradero. Cuando el prota estuvo cerca de la serpiente, vio que ahí estaba el osito dando la batalla, siendo algo que no quería que hiciera porque ponía al pequeño en bastante peligro, pero aprovechando la distracción el prota atacó con todas sus fuerzas para así casi herir a esta bestia, pero en un segundo intento, esta vez sí que le conectó su lanza a uno de sus ojos, para que de esa manera consiguiera cierta ventaja, con la cual quiso aprovechar para lanzar un ataque a su punto ciego, y la serpiente, respondiendo con rabia, se preparó a los ataques del prota, y así estos dos se sumieron en una
dura batalla en la que Ken casi fue mordido, pero escapando por su lado derecho hizo que también el osito lo ayudara. Sin embargo, la serpiente le había tendido una emboscada, porque después de una cortina de humo que hizo con un golpe, ella atrapó un brazo del prota con su boca, haciendo que Ken estuviera en aprietos, pero lo que no se esperó la serpiente era que el prota usara su magia de curación para que así él mantuviera la fuerza en su brazo, donde precisamente tenía el cuchillo, y así hirió desde dentro a la serpiente, para que una vez esta lo soltara, ella misma se la abalanzara con su cuerpo, pero esta vez el osito la retuvo, y el prota, aprovechando la oportunidad que le daban, este se lanzó contra la cabeza de la serpiente para que así con un golpe la mandara a dormir, y una vez que se vio ganador, de repente la serpiente despertó, y el prota, estando paralizado con su veneno, él no podía luchar más porque estaba usando todas sus fuerzas para curarse desde adentro, tal como había aprendido la última vez de su dolor de estómago. Así que bueno, solo le pidió al osito que huyera, mientras él le reprochaba a Rose por dejarlo en esa situación, y se lamentó por no volver a ver a sus amigos, pero eso sí, le dijo sus cosas a Rose por haberlo puesto en tal peligro, y cuando estuvo listo para ser devorado, en eso sale Rose disparada contra esa bestia, y la destrozó de un patadón, por lo que, sorprendida de que el prota tuviera las agallas para enfrentarse a esa bestia que ni siquiera un escuadrón de élite del ejército real pudo derrotar, y ahora le estaba como sobreviviente de esa dura batalla, pues con eso había demostrado su valentía y fuerza, especialmente su fuerza mental, así que de esta manera lo aprobaba, mientras que también se revelaba que Rose estuvo ahí gracias al conejo, quien ahora sí se presentaba un poco mamoncito, y es que todo el tiempo él fue la mascota de Rose que se mantuvo cerca de Ken para cuidarlo, o mejor dicho, vigilarlo, y fue así como el prota cayó bajo la actuación de Kukuru, que es así como se llama este conejo. Y si de mascotas hablamos, Rose, al ver que el oso le había tomado cariño al prota, ella le ordenó que se fuera junto a ellos, y alzando al prota en su lomo, así fue como ellos partieron, pero no sin antes de que Rose amenazara a Ken con eso de que no dormiría, después de haberle dicho que era un ogro cuando él estuvo en peligro, pues al haberlo escuchado se las pagaría, y una vez que estuvieron a salvo, ella le dijo que había superado con creces sus expectativas, porque ese espíritu de lucha no se lo había visto ni siquiera en sus dos anteriores sanadores, por lo que ahora Ken se ganó el derecho de luchar junto a ella contra el ejército demoníaco, quien por cierto ya su jefe estaba mandando a un tal Amila Bergret para que dirigiera un ataque contra el reino de Siglis, y como esta vez sí se pondría a prueba el espíritu de lucha de nuestro prota, que más que un curador parece un completo luchador. Mientras tanto, allí estaba el prota junto a Rose, quien le informaba que debía prepararse, porque el ejército del rey demonio se estaba acercando, y por lo tanto él estaría al frente de la batalla que se avecinaba junto a ella, porque sí, hasta ahora se enteraba que hordas de demonios se acercaban, y además que él era el único sanador que había soportado el duro entrenamiento de la peli verde. En fin, que de aquí saltamos con el mismísimo rey demonio, quien hablaba con una de sus comandantes, una tal Amila, quien por cierto no se veía nada mal, pero bueno, la verdad era que este rey le pregunta sobre la avanzada que estaban preparando, y viendo lo dispuesta que estaba la chica, le advertía que no se exigiera tanto, para que una vez ella saliera en el pasillo se encontrara a un doctor demoníaco llamado Hiriluk, quien al parecer estaba al tanto del potencial de su enemigo, y es que insinuó la presencia de Rose en el campo de batalla, haciendo que a Amila se le hirviera la sangre, porque no solo era ella la que era una molestia, sino su grupo de secuestradores que toma a todos los heridos en el campo de batalla para evitar que hayan tantas bajas, así que sin contar con los otros guerreros verdaderamente fuertes, Rose es toda una molestia, y eso se expresa con todo el resentimiento que le tiene esta demonio a ella, y se molesta más porque como comandante no podrá enfrentarla cara a cara, pero para desquitarse sí le mandará uno de los monstruos de este doctor, los cuales salen de su experimentación, y esta vez ha creado una abominación peor que la anterior, que promete traer mucho caos y destrucción al enemigo, para que así pasemos de vuelta con Ken, quien estaba recontento de volver a casa, y es que a pesar de escuchar los ronquidos de sus compañeros, ahora esos ronquidos le parecían música en comparación con lo que pasó en el bosque. Sin embargo, ahora tenía una mascota que alimentar, y fue al establo para llevarle una canastita de frutas, que el oso disfrutó, y al festín se le unió Kukuru, quien a pesar de sus engaños anteriores volvió a manipular al prota con su linda ternura, para que luego fueran interrumpidos por Rose, quien le dijo al prota que ya había informado al rey sobre el oso, y que ahora pasaría a ser propiedad del grupo de rescate, pero además a partir de ahora debía ganarse la comida en su nueva casa, e intimidando al osito, quien por cierto ahora se llama Blurin, Rose le ordenó que se montara encima del prota, porque al parecer ahora lo ayudara a entrenar, al ponerlo a correr con el oso encima de él, simulando que estaba cargando a un soldado en una guerra, pero Ken, creyendo que solo era un entrenamiento rutinario, estuvo así por un tiempo, hasta que de repente aparecieron varios de sus compañeros a atacarlo, y así estuvieron por 3-5 horas hasta que el maná del prota se agotó, y todo fue porque según Rose, el prota debía fortalecerse mentalmente, ya que el miedo y la ansiedad consumen más energía del usual, así que a partir de ahora él debe concentrarse en correr aprendiendo a mantener la mente fría durante la batalla, aunque Rose, en vez de seguir con ese entrenamiento, mandó al prota durante el resto de la tarde a correr por toda la ciudad con el oso encima, para que así mejorara su resistencia, y cuando llegó ese momento, el prota se sorprendió de que las personas no se asustaran de Blurin, ya que al fin de cuentas era un monstruo, pero él, al tener el uniforme del grupo de rescate, la gente no pareció importarle, porque ya estaban acostumbrados a esos locos del
grupo de rescate, y eso lo supo el prota una vez se detuvo en una frutería donde lo atendió una buena abuelita, quien al parecer estaba cuidando de una tierna furra que anteriormente se había quedado mirando al prota. Igualmente Ken siguió su camino, pero esta vez hacia el castillo porque quería visitar a sus amigos, pero en eso un rubio lo ve y comienza a perseguirlo y llamarlo. El prota se percató de ese chico, quien resultó ser otro sanador igual que él, un tal Organ Fleur, quien junto a su hermana son los otros dos sanadores del grupo de rescate, pero ellos se encargarán de curar a la gente en la retaguardia, ya que reciben a los pacientes que le llevan los secuestradores, y así salvan sus vidas. Pero al prota le sorprendió que ese chico no pudiera curarse igual que él, y al parecer Ken se enteró que él fue el único en seguirle el ritmo a la capitana, y allí le comentó que ella dijo que lo acompañaría al frente de batalla, cosa que le preocupaba porque no se sentía capaz, pero cuando le escuchó decir lo importante que eran los sanadores en el frente, supo que en ese mismo frente estarían sus amigos, así que prefería estar cerca de ellos por si lo llegaban a necesitar. Así que contento por haber conocido a otro sanador como él, se despidió para seguir su camino, y ya luego vemos a la hermanita de este rubio, quien en el futuro seguro que conocerá al prota, pero por los momentos vemos al prota frente al castillo, sorprendiéndose de que lo dejaran pasar así de fácil con un monstruo encima, y supo que esto fue posible gracias a la recomendación de Rose, persona que al parecer los soldados le tienen mucha confianza. Entonces una vez dentro, el prota vio a los soldados entrenando, para encontrarse más tarde con Suzune, quien andaba y practicando la espada con unos cuantos soldados. En eso que ve al prota, ella se emociona y lo saluda, para luego verse a solas, y esta chica extasiada con el osito del prota no le prestó tanta atención a su aventura de supervivencia, pero cuando intentó acariciar a Blurin, este simplemente no se dejó, y la agüitó un poco, pero a pesar de haberla mordido, ella no fue la única que no pudo tocarlo, porque inclusive con el prota tampoco se dejaba. Pero dejando de lado todo esto, el prota ve las manos de la waifu, y la toma para curarla, haciéndola sonrojar un poco, y de esa manera Suzune se da cuenta que Ken sin querer se acerca con más confianza a ella, y aunque cuando le pregunta que si fue hasta allí solo para verla, Ken sin captarla en directa dijo que también quería ver a Kisaku, quien por cierto no estaba ahí porque andaba en un entrenamiento con el comandante Sigris, y al parecer se había ido al bosque para enfrentar monstruos que le dieran experiencia de batalla. A pesar de eso, Suzune seguía más ilusionada con el prota, pero en cambio Ken, viendo lo mucho que se esforzaban sus senpais, él se retiró para seguir entrenando, y prometiéndose ver una próxima vez. El prota regresa a su casa con la plena intención de fortalecerse, y por eso cuando vio a Rose de nuevo, él expresó su determinación a querer salvar vidas, cosa que la peli verde aceptó con cierto orgullo, y de esa manera supo que el prota era el tipo correcto para estar junto a ella en la batalla, aunque al otro día el prota no pudo dormir muy bien, porque le tocó despertarse temprano, ya que por órdenes del rey, él se iría a cazar monstruos como entrenamiento junto a su waifu. Entonces así fue como Ken salió junto a Rose para verse con Suzune y su grupo, y en el camino Rose le contó que ella se quiso negar a que él saliera con la heroína, pero el rey ya se lo había pedido anteriormente, porque quiso que Ken hubiera acompañado a Kazuki en la anterior expedición, pero como recién había llegado de su prueba en el bosque, ella se negó, pero una segunda vez ya no lo podía hacer, y por eso se vio en la obligación de decirle que sí al rey, aunque no era tan malo porque el prota se iría con su waifu, a quien una vez vio la saludó, para así conocer a sus otros dos miembros, siendo un tal Haruku, a quien el prota se le hizo conocido porque ya lo había visto en la entrada del castillo, y la otra era una maga llamada Kurrin, que serviría de apoyo, aunque antes de irse Rose se le acercó a Suzune y le advirtió que la magia curadora del prota no era omnipotente, así que debía cuidarse, pero en eso que la waifu se distrae viendo al oso que traía consigo el prota, ella se emociona porque piensa que Ken se lo trajo para hacer que ellos dos se llevaran mejor, pero la verdad fue que el prota le quitó esas ideas raras de la mente cuando le dijo que solo se lo trajo al oso porque no quiso apartarse de él, hasta que después su maestra lo llamó aparte, y Ken, creyendo que le daría un consejo, ella solo le demostró lo mucho que confiaba en él, y a Suzune en cambio le pareció que Rose era bastante increíble como maestra, a pesar de que el prota sí que tuviera quejas, para luego ver a Kazuki entrenando a solo un día después de su regreso, y esto preocupó un poco a la princesa Celia, quien le dijo que no se sobreesforzara, pero Kazuki, demostrando lo fuerte que era al mostrar sus bíceps, hizo sonrojar tanto a la waifu que salió corriendo de inmediato, y dejando este romance de lado, ahí estaba el prota junto a Suzune, quien quiso aprovechar que el osito estaba profundamente dormido para acariciarlo, pero de nuevo Ken evitó que ella se aprovechara de Blurin, y la waifu, agüitándose un poco cuando vio que el oso se había bajado a caminar, quiso aprovechar en alzarlo para así acariciarlo, pero lo que no se esperó fue que el oso pesara tanto, y de esa manera el prota tuvo que usar su magia tan pronto, para que luego él recuerda que en ese mismo bosque Blurin había perdido a su familia, y pensó que quizás su osito tendría nostalgia, pero en ese momento que se distrae frente al camino se aparecen unos bandidos, y pretendiendo intimidar al equipo con sus números, los bandidos se confiaron todos, hasta que vieron a Blurin y ahí se asustaron un poco, pero al reconocer que era solo un cachorro volvieron a recuperar su confianza, mientras Suzune estaba emocionada por ver a unos bandidos reales en ese mundo. En eso ellos dicen que harán una piel de oso con Blurin, algo que molestó más a la waifu que inclusive al prota, y por eso ya los electrocutó sin esfuerzo alguno, pero se molestaba más que el prota le dijera anguila humana, así que liberó su rabia con esos bandidos, pero en ese momento la maga percibe la presencia de monstruos acercándose a gran velocidad, y resulta ser una estampida de jabalís que a Haruko le parece raro ver, porque esas bestias se encontraban en el fondo de la montaña, pero ahí estaban,
y Suzune mientras se defendía se descuidó por un momento, y por eso el prota la cuidó de un golpe directo, pero a costa de ser mandado por los aires, haciendo que cayera un río, el mismo río que el prota recordaba haber caído cuando lo persiguieron los osos grizzly, y sabiendo que se venía una cascada le dijo a la waifu que tomara aire, para que sí pudieran sobrevivir a la caída, aunque por eso el prota perdió el conocimiento y cuando volvió a recuperar la conciencia capturó a su waifu haciendo un monólogo heroico algo vergonzoso, razón por la cual la soltó de inmediato, para después planear cómo regresar, y aunque Suzune quiso hacerlo de inmediato, el prota la frena diciendo que ya conocía el lugar, y además parecía que se venía lluvia, y estaba a punto de oscurecer, entonces decidiendo acampar, esta vez se sintió un poco más confiado, porque esta vez afrontarían la naturaleza teniendo a la waifu cerca, y es que con el poder de electricidad ella podía crear fuego fácilmente, y de esa manera pudieron calentar su ropa, además de que con ese mismo poder pudieron conseguir pescado con facilidad, y una vez en la cueva pudieron tomar su respectivo descanso, en donde el prota puso a calentar su ropa bajo el fuego, y la waifu ruborizada al ver al prota de esa manera, cuando miró lo mamado que estaba más se sonrojó, y aunque ahí aprovecharon en acercarse un poco más, de repente la waifu ve unos ojos en la oscuridad, encontrándose hacia unos lindos monitos que el prota conoce, y le dice que son monos arañas, unos monstruos inofensivos pero que debe evitar tocar, porque son venenosos. Sin embargo, Suzune no hizo caso y cuando los tocó ese monito la mordió y cayó inconsciente. Mientras tanto en el reino Kazuki estaba preocupado por sus amigos, y al saber que se perdieron quiso salir a buscarlos de inmediato, algo que detuvo Rose, porque le dijo que si estaba Ken a la waifu no le pasaría nada, y era tal cual como lo había dicho, porque ahí vemos al prota curando el envenenamiento de la chica, y le preguntó quién haría guardia primero, y Suzune algo avergonzada por la carga que había sido se ofreció para ser guardia primero, aunque luego le buscó conversación al prota y le comentó que ella no extrañaba ese mundo para nada, porque a diferencia de su viejo mundo, allí se sentía libre pudiendo hacer lo que quisiera, aunque esto más o menos lo intuía el prota, y se lo hizo saber, ya que como su waifu quiso que la escuchara, cuando ella le preguntó que si quería regresar a su mundo, él le dijo que era complicado, por un lado sí quería pero por otro no, porque de algún modo se sentía como la waifu, aunque ahora tenía razones para quedarse, tal como lo era Sosito, el equipo de rescate y además no le reprochaba nada a ellos por estar en ese mundo, porque después fue que quiso esforzarse para protegerlos junto a todos los de ese reino. Así que bueno, tras haber dicho estas cosas, allí Ken confesó que de esa manera la waifu parecía más humana, ya que en la escuela la veía como una flor inalcanzable, y la waifu por su lado le dijo que en cambio él ahora parecía ser menos frío, y así estos dos se hicieron más amigos, y cuando Suzune se lo dijo, hizo sonrojar a Ken de tal modo que tuvo que disimular que ya estaba dormido, así que después al otro día ya los dos parten para buscar a los demás, pero en eso escuchan algo en los arbustos, y una vez en guardia se preparan para lo peor, pero al final quien le salió fue Blurin, quien había encontrado al prota por su olor, y detrás de él estaba Ruku, quien también había perseguido al oso. De esta manera los protas pudieron estar aliviados porque podían regresar, pero en eso Blurin detectó un olor que lo llevó a donde estaba su vieja casa, y allí recordó un poco a sus padres, para ya después devolverse con el prota y hacerle saber que a partir de ahora estaría con él, además de Suzune quien dijo que también lo acompañaría. Ahora de vuelta con el prota, él estaba junto a Suzune frente al rey dando un reporte de su improvisado entrenamiento, aunque este los mandó a descansar por todo lo que pasaron, para así pedir que lo dejaran a solas con el comandante Siglis y Rose, quienes al parecer se les iba a informar algo junto a un ministro. Mientras tanto, por otro lado, Kazuki salió al encuentro de Suzune y el prota, expresando lo preocupado que estaba cuando le informaron que se habían perdido, y la princesa Celia también les dijo que su amigo estuvo a punto de salir del castillo para buscarlos, pero Kazuki dice que Rose lo detuvo, diciendo que su subordinado no moriría así de fácil, y fue gracias a eso que se tranquilizó y de algún modo por eso Kazuki admiró aún más a Ken, pero por otro lado al comandante y a la capitana se les informaba que según el testimonio de los bandidos la situación en la pradera estaba muy rara, ya que no se veían casi monstruos, y más bien los jabalíes que vieron parecían que estaban huyendo de algo, lo que les indicaba que posiblemente el rey demonio ya se había movilizado, así que al comandante Siglis le pidió que fuera preparando las tropas, mientras que a Rose le pidió que fuera a investigar por ella misma lo que sucedía, debido a que era la más rápida del reino. A esto como siempre la capitana aceptó, aunque el rey siguió con otra petición, y eso era que considerara unirse al ejército para dirigirlo, pero al parecer Rose no quiso, porque en el pasado ella tuvo ese importante puesto, aunque por su soberbia ella hizo que sus camaradas se sacrificaran, aprendiendo la dura lección de que la magia sanadora no cura muertos, así que más bien su deseo se convirtió en otro, y ese fue el de entrenar a un subordinado incapaz de morir, es decir, que tuviera magia sanadora, una capacidad física abismal y sobre todo una fortaleza mental que le permita seguir hacia adelante, y parece que solo encontró Rose en Ken. Entonces, habiendo dicho esto, la sensei sintió que habló de más y partió hacia su misión, así que de vuelta con el prota, él estaba reunido con sus amigos un poco preocupado por aquello que tendría que discutir a sus espaldas, aunque luego eso se le pasa cuando Ken estuvo a punto de comentar lo despistada que fue su senpai, al punto que metió la pata con unos monitos, para que luego el prota le escuchara a Kazuki lo mucho que admiraba a Rose, diciéndole que era muy inocente al no ver al ogro que tenía al frente, pero bueno, dejando esto de lado, después de haber disfrutado un rato, Suzune y Ken se van, dejando a Kazuki y Celia solas, y la princesa le comentó que admiraba la relación que tenían ellos, y Kazuki pensando que se refería solo a Suzune y Ken, la waifu le aclaró que cuando estaba con sus amigos él se veía
veía más feliz, y sintiendo de nuevo la distancia formal que ponía Kazuki, la princesa le dijo que la llamara por su nombre, y un poco sonrojada igual forzó la cercanía entre él y ella. Pero luego en la noche, el prota estando en la guarida del grupo de rescate, allí preguntó por su sensei, pero ella al parecer no iría, por eso de la misión, pero antes de eso le había ordenado que entregara una carta, y mientras tanto la sensei se había acercado al lugar donde la avanzada demoníaca estaba, y allí vemos a su comandante Amila discutiendo con su rebelde caballero negro, que solo quiso esperar que terminara el puente que estaban construyendo, aunque dejando a ese tipo luego apareció Hiriluk a tranquilizarla, pero justo en ese preciso momento le informan a ese demonio que vieron un explorador, y nada más dándose el reporte, un tronco atravesó el puente y al parecer fue alguien que lo lanzó con fuerza, para que así Amila descubriera que había sido Rose que frustró sus planes, tal como lo había hecho en el pasado, y de esta manera la peli verde logró retrasar a sus enemigos, para que después al otro día Ken se fuera a entregar la carta, en donde se encontró con la señora de las frutas de la otra vez, y después de saludarla la niña furra se la había quedado mirando otra vez, pero el prota siguió su camino hasta que encontró la dirección y resultó ser la clínica de Orga, el sanador que había conocido anteriormente, aunque esta vez quien lo recibió fue su hermanito Ururu, quien luego de presentarse le mostró cómo su hermano curaba a la gente, para que después de su consulta el prota entregara la carta, y con cierta cara de preocupación la conversación entre ellos se centró en cómo ellos comenzaron con Rose, el grupo de rescate, pero se le veía cierta frustración al no soportar su duro entrenamiento, pero ahora Rose parecía más feliz con Ken. Sin embargo, la conversación se interrumpió cuando le avisaron al doctor que 3 personas se habían lastimado porque uno se cayó de un tejado y en su caída lastimó a otros 2. Fue así como Orga aprovechó de pedirle su ayuda al prota, y de esta manera Ken con su excelente físico pudo llegar rápido al lugar, aunque Orga apenas le pudo seguir el ritmo, para que así Ken fuera puesto a prueba con su magia de curación, ya que era primera vez que curaba unas heridas tan graves, aunque él debía prepararse porque en la guerra encontraría heridas mucho peores. Entonces Orga, viendo al prota un poco nervioso, le dio unos consejos para mejorar su magia, y de esa manera Ken tuvo confianza en sí mismo para salvar vidas, ya que si su maestra confiaba en él, ¿quién le decía que no era capaz? Y fue así como el prota tuvo un inesperado entrenamiento para luego irse a buscar las frutas para su osito, pero en eso la furra se le aparece al prota para decirle que él es el único que lo puede ver, y tomando su brazo esta niña le mostró el futuro al prota, donde vio muchos soldados caídos, incluyendo a su maestra Rose, quienes al parecer habían caído frente a ese caballero oscuro, y después de esto la furra le dijo que él era el único que podía cambiar ese futuro, y además debía pagar un precio por tan valioso regalo que se le dio. Sin embargo, Ken quiso buscar a la furra para preguntarle qué significó todo eso, pero al final no la encontró, para luego encontrarse con Rose, quien había llegado de su misión, y el prota al verla había dicho que ciertamente ya daba miedo, razón por la que su sensei lo tomó de la cabeza por haber dicho eso, para luego contarle lo que había visto, avisando de la llegada inminente del ejército oscuro. Ante eso el prota confirmó su visión del futuro, y le preguntó a su maestra que si acaso sabía de las chicas bestias, y Rose le contó que ciertamente existe una región donde ellos viven, y que conoció a una pequeña que llegó hace tiempo, y le sorprendió que a su corta edad pudiera haber llegado al pueblo, ya que tuvo que escapar de bandidos y secuestradores, y al parecer esta raza de furros son conocidos por su gran belleza, además de que algunas cuentan con poderes especiales, tal como lo es ver visiones del futuro, pero Rose le aclara que las chicas bestias con esos poderes son extremadamente resguardadas por su tribu, por lo que sería muy raro encontrarse a una, y Ken con esta nueva info sabía que lo que se le mostró podía hacerse realidad, pero este sin decir nada solo pensó en lo que había sucedido, viendo cómo Rose lo dejaba atrás, ya que ella se iba a dar su reporte al rey. Entonces, una vez la peli verde avisa al monarca sobre lo ocurrido, le informa que solo son unos pocos días los que ella logró conseguir tras destruir el puente, por lo que el rey anunciará al pueblo el ataque inminente del ejército del señor oscuro, mientras que a su vez mandaba llamar a los héroes, es decir, a Kusaki y Suzune, ya que ellos estarían en la vanguardia en esta guerra. Entonces estos chicos, cuando fueron a verse con el rey, Kusaki se topó con la princesa Celia, y teniendo un encuentro incómodo, Suzune sí que notó que había sucedido algo, pero ellos siguieron a donde los habían llamado. Mientras tanto, Ken pasó la noche sin dormir, por pensar en la gran responsabilidad que se le había delegado, y es que debía cambiar ese futuro sangriento que había visto, pero en eso él ve unas luces en la ventana y se asusta porque creyó que eran fantasmas, pero al final resultó ser Kusaki, quien quiso hablar con él, ya que andaba asustado por la guerra que se aproximaba, y a pesar de que Suzune estaba emocionada, él sí que mostró ese lado humano y vulnerable que todo hombre afronta cuando piensa irse a la guerra. Ante eso, Ken de algún modo lo reconforta, ya que le dice que lo admira, por mostrar esa faceta de él, ya que entiende cuál es la presión por la que pasa, y cómo todo el mundo lo ve como el chico confiado y capaz, y mostrar esa vulnerabilidad no resulta fácil, pero ahora como están las cosas, él se decidió a luchar para proteger a toda esa gente que conoció, incluyendo también al propio Kusaki y Suzune. Ante esto, Kusaki reaccionó, y viendo que el prota no había dudado ni un poco a pesar de sentir los mismos miedos, estos dos afianzaron su amistad, confiando aún más en que se cubrirán las espaldas en la batalla. Luego, cuando este se despide de Kusaki, ahí aparece Suzune, quien también estaba preocupada por su amigo, y en eso los vio como compas, y la waifu molestando al prota, allí Ken le promete que en la batalla también la protegerá a ella para cuando esté herida. Después, ya durante el día, el rey anuncia la llegada del enemigo a su ejército, levantando la moral al decirles que los héroes estarían con ellos, además del grupo de rescate, y asimismo todos se fueron preparando, en donde esta vez Kusaki fue personalmente a despedirse de su chica, es decir, la princesa Celia, a quien trató con más intimidad, para que luego Ken recibiera a Orga y Ururu, quienes se unirían con el grupo de rescate para irse a la batalla, y aunque Ururu intentó acariciar al osito, este de vuelta no se dejó, y peor fue
al conejo, que también se unió para molestar a la rubia. Sin embargo, mientras el prota veía esa escena, ahí lo llamaban para avisarle que su maestra lo está esperando en su cuarto, y está asustado porque pensó que lo iban a torturar. Al final Rose quiso hablar cara a cara con él, primero para entregarle su uniforme, luego le dijo que en el campo de batalla debía saber cuándo curar a alguien, porque puede haber momentos en los que él puede convertirse en un estorbo para los aliados. Asimismo, probándose una vez su traje, allí Rose le advirtió que no muriera, que por más sanador que fuera él no era inmortal, por lo que debía priorizar su seguridad y no debía pensar en sacrificarse, e insistiendo en eso, Ken le demostró su determinación para sobrevivir, para que una vez dicho esto los preparativos estuvieran casi listos para salir al encuentro del enemigo. Por lo que ahí vemos a Ururu preguntando que por qué tenían que ir tan lejos para encontrarse con el enemigo, y todo el mundo ignorando la pregunta tan obvia. Ahí vemos a Rose junto con el prota, quien le preguntó cómo eran los demonios, y su sensei, describiendo a esos tipos de un solo cuerno, destacó que los demonios los superan tanto en fuerza como en magia, además que en muchos casos los igualaba en inteligencia. Pero en eso Rose también recordó el entrenamiento infernal que tuvo, quien a pesar de haber llegado por accidente con los héroes resultó ser todo un monstruo, y el prota dijo que obvio, con todo lo que tuvo que pasar, y por el comentario medio en broma que hizo, Ken pensó que le iban a pegar, pero Rose más bien se fue a aquellos tiempos en los que sus subordinados bromeaban con ella, empezando por su subcomandante, quien era una chica torpe que se escabullía en las reuniones secretas del rey con sus comandantes, en donde informaba los movimientos coordinados de los enemigos en su territorio, y aquí es donde nos situamos en la primera expedición de los demonios, en donde Rose usaba armadura de hierro y todo. Así que bueno, volviendo con su subcomandante, Rose, viendo su actitud despreocupada, le dijo que no subestimara al enemigo, y pensando que iba a ser para saber lo que hacía el enemigo, es por eso que se decidió ir con todo su grupo, aunque no sin antes supervisar personalmente el entrenamiento de todo su equipo, y esto a modo de castigo, ya que la subcomandante se puso de fisgona, y fue así como todo el equipo descargó su ira contra su superior. Lo cierto fue que en la noche ella avisa que se irían de misión de exploración contra los demonios, y todos ellos se emocionaron al saber que su comandante los acompañaría, porque de esa manera ella fácilmente los curaría, aunque eso sí, dejó a Kururu atrás, porque sabía que con los demonios el asunto era diferente que con los monstruos, así que partiendo al bosque oscuro, el grupo de Rose estuvo buscando por todos lados, pero no encontraba nada, hasta que se decidieron ir a la zona más peligrosa del bosque, es decir, hacia el oeste. De esta manera pasan la noche en medio del bosque y Rose es la primera que hace guardia mientras los demás duermen, y ahí se da cuenta que su subcomandante no podía dormir, especialmente porque presentía lo que se iba a venir, pero Rose, llamándola para hablar, allí Aul, que así es como se llama esta chica, desahoga sus inquietudes, y aprovecha en preguntarle a Rose la razón por la cual la escogió como comandante, porque según ella se considera una total mediocre en eso, pero Rose le hizo saber que la escogió por lo terca y persistente que era, y es que a pesar de que a ella se la pusieran difícil, Aul seguía para demostrarle a Rose que ella sí podía, algo así tipo el prota, y por la convicción que demostraba la chica en ciertas situaciones, por esa razón la escogió, e inclusive insinuó que ella sería la candidata para el puesto de comandante, y una vez dicho eso, esta waifu no creyó que sus compañeros la tomaran en serio para este puesto, pero resulta que todos estuvieron escuchando, y le dijeron a Aul que si fuera ella sí la obedecerían, para que así, pasado este relajante momento, luego ellos llegan hasta la zona oeste de la montaña, en donde encontraron marcas de sangre de monstruos, siendo la señal de que hubo un reciente enfrentamiento, y a solo unos pasos encontraron al comandante demonio que dirigía ese grupo, y atrapando al monstruo para su misión, allí detectó a Rose y a su grupo, para que así sin necesidad de ocultarse la peliverde diera la cara. Sin embargo, ella le ordenó a Aul que dirigiera el equipo, porque enfrentándose al enemigo ya no podría darle órdenes, y así cada quien en su frente se preparó para esta batalla, en donde lo mejor de la pelea se concentró por el lado de Rose, quien demostró una velocidad y fuerza que sorprendió a su enemigo, quien poseía magia de viento y a pesar de sus movimientos no lograba herir a Rose, quien esquivaba las cuchillas de viento con gran habilidad, al punto que hizo que el demonio reconociera su fuerza y dando su nombre después de recibir una lluvia de árboles que le lanzó Rose, Nero Argen se preparó para dar todo en la pelea. Pero ¿qué sucedió luego? Pues simplemente sus energías ya no le daban, aunque cuando se dio cuenta de Nero vio que una pequeña chica lo estuvo ayudando, y a pesar de que este tipo sacrificó a sus propios subordinados y Rose la verdad se contuvo porque esa chica le recordó a Aul, sin embargo esa chica era Mila, la actual comandante de los demonios, y aquí es donde conocemos la razón de su rencor contra Rose, pero mientras tanto la peliverde se acercó a Aul, quien estaba gravemente herida, y cuando se acercó a ella sus últimas palabras fueron una petición, la cual era que Rose siguiera siendo la misma comandante que tanto había admirado, y dejando su último aliento, Rose lanzó un grito de sufrimiento al perder a todos sus subordinados, pero más que eso eran amigos, pero en fin, que luego de eso Rose de algún modo logró encontrar la fuerza para regresar y reportar todo al rey, pidiendo además que le relegaran el título de caballero, ya que al haber dejado morir a sus compañeros ya no se sentía digna de ser parte de ellos, y fue así como retirándose aparte Rose pasó su tiempo a solas bastante triste, pero en el camino se encuentra con uno de los padres de sus subordinados, quienes en vez de reprocharle algo le agradecieron haberle cambiado la vida a sus hijos, quienes tuvieron la oportunidad de morir satisfactoriamente, dado que había encontrado un propósito en el cual trabajar, y a pesar de esas dulces palabras Rose pasó un tiempo agüitada hasta que su amigo comandante la visitó, y viendo cómo estaba ella la volvió a dejar con sus pensamientos, en donde esta vez Rose, recordando los buenos momentos que vivió con sus subordinados, allí recordó lo que había hablado con Aul, que ella debía seguir hacia adelante sin quedarse en el pasado, y de esa manera ella quiso darle valor a la vida que le regaló Aul, y a partir de ese momento comenzó a maquinar el grupo de rescate, en donde vemos que había pensado en el número exacto que tenía hasta ahora, pero lo único que le hacía falta era que el
subordinado que fuera como ella, que usara su magia de curación para llevar sus capacidades al límite y así no pudiera morir, y ese era el prota. Y por eso en el presente ella estaba tan contenta porque a pesar de haber perdido a sus amigos, ahora tenía otra oportunidad para redimirlos. Sin embargo, el enemigo ya estaba preparado para hacerles frente, y el más peligroso parecía ser ese caballero oscuro que quería diversión en la batalla. Mientras tanto, todo el ejército del reino había llegado al campo de batalla, y el prota estaba despertando temprano porque los nervios lo mataban, pero una vez quiso despejar la mente caminando, en eso fue atrapado por Suzune, quien estaba bastante emocionada por la armadura que tenía, ya que se veía bastante hermosa, pero eso no inmutaba al prota para nada, y más bien lo que hacía era mirar lo emocionada que estaba su waifu, quien al ver que no conseguía la reacción que quería, es decir, quería que Ken se ruborizara, pues fue por eso que Suzune quiso manosearlo para ver si así se sonrojaba, pero al final Kusaki fue quien lo salvó, ya que le dijo a Suzune que el comandante los llamaba, y es así como les explicaba su formación, ya que ellos serían la vanguardia cuando llegara el ejército enemigo, no sin antes esperar recibirlos con un ataque mágico, y tal como le ordenaron, Suzune y Kusaki estuvieron esperando al ejército demoníaco, y ahí el chico le decía a la waifu que si acaso ocultaba sus nervios molestando al prota, y ahí ella le dijo que sí, pero por otra parte está contenta, porque de cierto modo el prota acepta ese yo de ella en ese mundo, y Kusaki sin entender muy bien se conformó a enterarse mejor cuando regresaran de la batalla. Sin embargo, tuvieron que interrumpir su conversación porque sintieron que el enemigo se acercaba, y fue ahí cuando los vieron a lo lejos, por lo que los demás se prepararon para el ataque inicial, pero eso no sirvió de nada, porque lo que atacaron fue una ilusión, ya que los enemigos aparecieron por uno de sus flancos, haciendo que los héroes corrieran de inmediato a defender el lado flaco del ejército. Mientras tanto, Rose organizaba su equipo de rescate para que cada quien tomara sus respectivas posiciones, y cuando comenzó la batalla el prota se sorprendió porque rápidamente le trajeron heridos, mientras que Rose le advertía que cuando las cosas se pusieran complicadas ellos intervendrían, y cuando al prota le tocó sanar a su primera paciente estuvo nervioso, pero no solo eso, también escuchó de ella que en el campo de batalla había aparecido una gran serpiente, acordándose de aquel monstruo que él anteriormente había enfrentado, y ese no era el único peligro, porque ahí estaba el caballero negro aburrido, porque no tenía enemigos formidables, y es que inclusive, cuando un soldado le atravesó la espada, este hizo como si nada, y destrozó a su atacante mientras se burlaba de la debilidad de los humanos, y no fue hasta que este caballero fue distraído por unas bombas de humo, haciendo que perdiera de vista a su víctima, y ahí fue cuando se dio cuenta que el equipo de rescate estaba al acecho, y fue desde ese momento que se emocionó, porque sentía que ahora sí tendría adversarios que la emocionarían, así que se iba hacia donde estaban los héroes, es decir, Kusaki y Suzune. Fue así que en el lado de Ken y Rose los heridos iban cada vez más en aumento, así que decidieron intervenir en la batalla, por lo que Rose diciéndole que se preparara, ambos salieron al trote, pero el prota no podía sacarse de la mente esa imagen donde veía a sus amigos masacrados, por lo que la peli verde, percibiendo esto, le dijo al prota que si no quería desvivir personas debía al menos tener un movimiento definitivo, porque si no moriría como un güey, así que dándole ánimos ellos dos se separaron, en donde Ken con sus rápidos movimientos salvó a varios soldados, dejando atrás al enemigo, pero mientras él corría para salvar a más soldados le llegó un dolor de cabeza en donde vio de nuevo la imagen de sus amigos masacrados, y es que volviendo con Kusaki y Suzune, ellos se habían encontrado de frente con ese caballero oscuro, quien había sido recibido por unas lanzas que le habían lanzado los soldados del reino, pero una vez todos vieron el comportamiento raro de ese caballero sospecharon de lo que tramaba, hasta que de un momento a otro les devolvió el ataque. Fue así como Suzune se dio cuenta de su poder, y evitó que Kusaki atacara de frente, porque el caballero oscuro refleja todo tipo de daño que le hacían. Fue por eso que viendo el peligro, Suzune pensó en un plan que les podría funcionar, y eso era cegar al enemigo mientras atacaban, y de ese modo le infligieron algo de daño, pero no sirvió de nada, porque aún así ellos terminaron siendo heridos por el ataque reflejado, aunque la waifu se dio cuenta de que el ataque por la espalda no había sido reflejado, así que quiso intentar algo, y esta vez repitiendo el patrón en el que Kusaki atacaba de frente mientras ella lo hacía por la espalda, parece que el hecho de haber dejado sin habla al enemigo le sirvió para desvivirlo de una buena vez, para ahora ir contra el comandante enemigo, pero resultó ser Byte, porque al final el caballero oscuro los engañó para atraerlos, y de esa manera reflejó esos ataques a voluntad, dejando herida de gravedad tanto a Kusaki como a Suzune, mientras ella se disculpaba por haberle fallado, y ya estando en las últimas ella recordó esos momentos antes de que hubiera llegado a ese mundo, donde como siempre tenía la presión de cumplir con las expectativas de los demás, hasta que bueno, conoció al prota en esa noche de lluvia, y lo que se convirtió en un accidente isekai para Ken fue la mejor suerte para Suzune, porque ella creyendo que en ese mundo encontraría su verdadero yo, supo que eso no fue tan así, comparado con lo que hizo el prota por ella, ya que él sí supo adaptarse de manera realista en ese lugar, a la vez que la llenaba de luz y esperanza al estar con ella, y ahora bueno, la waifu solo podía ver cómo ese caballero oscuro estaba a punto de terminar con ella, pero cuando cerró los ojos se dio cuenta que el prota la había alcanzado, y no solo eso, había dado un golpe súper poderoso al caballero oscuro, a quien sorpresivamente le rompió el escudo al darle un golpe imbuido de maná. Entonces en ese espacio de tiempo que Ken pudo ver a sus amigos se asustó por un momento porque creyó que estaban desvividos, pero al verlos que aún respiraban tuvo la esperanza de curarlos, y fue así como pudo tratar a Kazuki y a la waifu, quienes poco a poco se fueron recuperando a mitad de la batalla, pero todo se volvió problemático porque el caballero oscuro estaba molesta, y digo molesta porque dentro de ella había una chica demonio, quien parecía desconcertada de por qué su armadura no servía para devolver esos ataques, y fue así como ella comenzó a atacar a Ken, pero este no se dejó, llevándose consigo a sus amigos para que se recuperaran por completo. Sin embargo, el prota fue consciente que para salvar a personas debía hacerle frente a ese enemigo
enemigo que seguía chingándose a más personas. Así que bueno, dejando de correr, el prota desató toda su fuerza contra este caballero, quien parecía hacerle ataques a distancia con su armadura, pero por lo visto no causaba efecto en el prota, porque con su magia sanadora él curaba cualquier herida que le dejaba, lastimándola así con su fuerza bruta, y fue así como poco a poco el prota fue consiguiendo aperturas en esta demonio, quien con cada golpe se molestaba más y más porque simplemente no se explicaba cómo su armadura le podía estar fallando. Así que cuando Ken había mandado volar a este caballero, fue así como en ese momento sus amigos ya recuperados vieron como el prota le daba una paliza a su enemigo, sabiendo que de nuevo el prota los había ayudado, pero esta vez no fue solo eso, sino que les había salvado la vida, aunque se dieron cuenta que el enemigo al estar acorralado concentró un ataque en Ken, quien parecía no tener oportunidad para esquivarlo, así que haciéndole frente el prota demostró una manera equivocada de usar la magia de curación, así que imbuyendo en su puño magia de curación, el prota hizo una especie de Kamehameha con el cual contrarrestó el golpe concentrado que le había apuntado al caballero. De esa manera Ken pudo imponerse ganador, al desarmar a esta chica que dejó fuera del combate por completo, sin aniquilarla, tal como se lo había enseñado su maestra Rose. De esa manera el prota creó un revuelo en todo el campo de batalla, logrando así levantar la moral de su ejército, ya que sin ese caballero tanto los héroes como los demás podrían contraatacar con facilidad. Entonces Rose, llegando donde estaba Ken, se sorprendió de verlo vivo, pero mayor fue su sorpresa cuando supo que su discípulo venció al enemigo más fuerte, salvando a los héroes, y una vez que la caballero estaba atada, la batalla parecía estar controlada, porque los demonios comenzaron a retroceder, a lo que Rose dijo que dejara el resto de lucha a sus amigos y a los soldados, ya que si ellos estaban por ahí estorbarían. Fue así como ellos se fueron a la base a curar a más heridos. Mientras tanto, a la comandante Amila se le informaba que su caballero negro había sido capturada, haciéndole hervir la sangre porque pensó que fue Rose quien la había detenido, pero cuando supo que había otro guerrero igual de poderoso que la peli verde, mayor fue su rabia, por lo que mandando a retirarse, ella pidió a Hirilu que recogiera la serpiente que andaba con ellos. Sin embargo, al momento que fue a verla, se encontró con los héroes, quienes estaban concentrando poderosos ataques en la bestia, la cual la destruyeron por completo, y de esa manera los demonios perdieron otra arma secreta más. Y ahora de vuelta con el prota, este seguía ocupado curando soldados, pero ya un poco más relajado sabiendo que ese futuro que vio no se cumplió, y ahora Rose le agradecía que haya sobrevivido en la batalla, y el prota tras escuchar esas palabras no evitó soltar una lágrima, para que así Ken estuviera satisfecho de haber salvado muchas vidas, incluyendo a sus amigos, lo que significaba que todo ese esfuerzo que hizo sí sirvió de algo, pero luego de eso cayó desmayado por haber gastado tanto maná. Pero dejando de lado el desmayo, todo lo demás ocurrió con tranquilidad, en donde Usato le contaba a Blurring cómo fue que lo recompensaron frente a tanta gente, ya que eso de salvar a los héroes fue algo crucial durante la batalla. Asimismo, su fama creció ante los demás, porque mientras estaba descansando, a Ken lo volvieron a llamar al castillo, ya que al parecer en el interrogatorio del Caballero Oscuro, ella tuvo una condición para soltar información crucial del enemigo, y esa condición era ver al prota, ya que quería ver el rostro de aquel quien la derrotó. Aunque como esto parecía peligroso, Susune fue y lo acompañó por si acaso. Sin embargo, el comandante Seigli le explicó que la razón por la cual pudo derrotar al caballero fue porque ella tenía afinidad con la magia oscura, razón por la cual la magia sanadora la neutralizaba, pero al saber esto el prota supo que su enemigo no se había curado para nada, y por eso corriendo de inmediato le preguntó a la waifu que si estaba bien, a lo que ella respondió que no importaba, pero ya sabemos que el prota no quería mancharse las manos, por lo que pidió inmediatamente curarla, y a pesar de que la demonio se rehusaba, Ken igualmente tomó su mano, y de esa manera la sanó de inmediato, haciendo que la waifu que lo estaba mirando fuera conmovida por la calidez que sintió del prota, y pidiendo que la consintieran un poco más, así dio inicio al harem de Ken. Pero lo bueno no dura para siempre, porque después llega Rose a informarle que lo entrenará personalmente, y es que como el ejército demoníaco tiene preparado atacar de nuevo, pues ella dijo que él no debería depender de su magia curativa para siempre, ya que existen armas malditas que impiden su curación, así que pretendiendo que Ken subiera a otro nivel, Rose lo entrenaría personalmente para que mejorara su velocidad, y fue así como tuvieron una pelea de práctica en la que el prota vio lo mucho que le faltaba por mejorar, y a pesar de que pensó que ese entrenamiento fue solo una pesadilla, la realidad lo golpeó de nuevo, porque en la segunda ronda en la que Ken despertó, Rose se puso más ruda con el entrenamiento, para que así el prota después tuviera un tiempo de descanso, en el que inclusive tuvo oportunidad de hablar con su nueva waifu, es decir, la demonio, quien no entendía por qué el prota la visitaba, pero aún así a ella esas visitas le gustaban, a pesar de que lo negara, para que luego Ken se encontrara en el castillo Akusaki, quien estaba entrenando bastante fuerte, eso según la princesa Celia, porque para el prota eso no era nada en comparación al infierno por el que él pasaba, pero en fin, que cuando Akusaki vio al prota se puso a conversar con él, y le contaron lo agradecido que estaba el rey con su desempeño, llegando a tenerlo como un gran activo, y aunque Ken fuera un poco modesto con eso, lo cierto era que su amigo le agradecía por haberle salvado la vida, aunque cuando la princesa escuchó eso se puso un poco tóxica, porque no le gustaba que su crush se pusiera en peligro, así que el prota dejando a la parejita para que resolvieran sus asuntos, saltamos a otro lugar, en donde estaba el rey hablando con Rose, y le estaba pidiendo un par de cosas. La primera era que se encargara de la prisionera, ya que como al rey no le gusta tener prisioneros de guerra, pues le encargaba a Rose para que entrenara a esta demonio, quien una vez escuchó pasos en su celda pensó que de nuevo era Ken quien la visitaba, pero a la persona que vio no fue la que se esperaba, sino a la intimidante peliverde que sin mucha explicación la noqueó con un dedo tras sellarle su maná, porque ahora ella trabajaría junto al equipo de rescate, y pasaría por un entrenamiento parecido al del prota, y una vez Ken pensó que iba a tener el día libre, se encontró con Rose quien cargaba a la demonio, y mostrándole que ahora ella sería parte de su equipo, el prota se compadeció de ella, pero aún así él estuvo al pendiente de la waifu
waifu una vez llegaron a la casa, en donde esta demonio se calmó una vez tomó un baño, para ya luego Rose mandando a llamar al prota, esta le dijo que el rey quería crear representantes reales para que fueran a hablar con otros países para hacer alianzas, y de esa manera crear una fuerza conjunta para detener al rey demonio. Así que dicho eso, Rose le mencionó que los representantes serían Suzune, Kazuki y él, y que viendo esto como algo inesperado supo lo importante que fue su rol para el reino. Así que al otro día, yendo al mercado del reino, cuando vio el alegre ambiente que se respiraba en el lugar, e inclusive con tantas waifus que se le insinuaban, el prota se dedicó a hacer todo lo posible para proteger ese lugar, aunque en eso es sacado de sus pensamientos cuando se encuentra Suzune, quien le dice que ha desactivado una misión con ella, y el prota diciéndole que ya venía con sus chingaderas, de repente deja a su waifu a un lado, porque ve a lo lejos pasar a la niña furra que lo había ayudado, y atrapándola de inmediato esta le dice que había tardado en buscarla, y así continúa diciendo que ahora es su turno de pagar ese favor, por lo que ahora ella le pedía salvar a su madre, y mientras la sostenía en sus brazos el prota ignoraba como siempre a su waifu, pero al parecer el prota por fin pudo conocer a la furra, quien se llamaba Mako, y ella pidiendo que la bajaran a pesar del peligro de que Suzune se obsesionara con acariciar esas orejas de zorro. Al final ellos se fueron aparte para conversar de cómo le debía pagar el favor que le hizo, y es ahí que a Mako le cuenta que su mamá desde hace tiempo no podía despertar, razón por la que se escapó de su pueblo, ya que ella quiso buscar algún humano sanador, dado que solo en ellos se manifiesta esa rara magia, y ese fue el principal motivo por la cual a Mako tuvo que contactar directamente con nuestro prota, ya que a diferencia de las otras personas que contactó, ella vio que Ken era amable y gentil con los demás, por lo que ella sintió que tenía mayor posibilidad de que él ayudara a su madre, a diferencia de Ururu o Orga, quienes al no saber pelear no podían viajar, y mucho menos Rose, quien por supuesto ella de plano le iba a rechazar. Fue por eso que a Mako le mostró esa profecía al prota que le permitió salvar a sus amigos. Sin embargo, esa solicitud que hacía la furra parecía verse frustrada, ya que como tal le dijo Suzune, ahora el prota era alguien importante que no podía desaparecer así de repente, pero Ken pensó que quizás había una manera de ayudarla, y es que recordó que le encargaron viajar a otros reinos para conseguir aliados contra los demonios, así que en el camino quizás podía pasar por el reino de los hombres bestias para curar a la mamá de Mako. Fue así como esta chica le agradeció esta disposición por pagar ese favor, pero quien estuvo más agradecido fue el propio prota, ya que fue gracias a ella que pudo salvar a sus amigos del peligro en la batalla. Pero bueno, ahora Ken se fue a hablar con Rose para contarle la situación, y está diciéndole que eso era un tema delicado donde quizás no se le permitiría ir, aún así agregó que se lo comentaría al rey para que se le ocurriera algo, dado que los hombres bestias son muy celosos con sus oráculos que son capaces de ver el futuro, e ir hasta allá así sin más podría causar una guerra. Entonces con esto dicho le informó a Mako lo sucedido, así que le prometió que todo saldría bien, y despidiéndose luego saltamos con la demonio, quien apenas estaba acostumbrando a los duros entrenamientos del grupo de rescate, en donde recibía golpes sanadores de Rose para que siguiera, para dejarla hacia el final del día bastante cansada. Aun cuando llegó la hora de la cena, ella no quiso comer nada, pero cuando se le acercó a Ken a ofrecerle algo rico para que se repusiera, ella un poco sonrojada aceptó su amabilidad, además que también aceptó un presente que le hizo el prota, y eso fue un diario que él mismo le consiguió, diciendo que le serviría tal como a él le sirvió en su momento. Fue así como esta waifu pasó sus días contando sus experiencias de trotar hasta casi desmayarse, y luego recuperarse con la magia curativa que le imbuían, y solo fue un día en el que ella pudo disfrutar más o menos del entrenamiento al trotar junto a Ken. Sin embargo, esta waifu destacó que el prota era un humano sobrehumano, dado a la resistencia que demostró, pero no solo eso, la otra vez ella escuchó unos ruidos en el bosque, así que separándose de trotar con los demás, ella fue a averiguar hasta que se encontró al prota y a Rose entrenando, demostrando lo monstruoso que eran luchando, y ahí esta chica se intimidó bastante al ver la velocidad de Rose y los duros golpes que recibía el prota como si nada, y no fue hasta que vio que Ken pudo esquivar uno de los golpes de Rose que ella se asustó más, porque terminó siendo descubierta por la peli verde, pero la lucha de entrenamiento ya había terminado, y ahora Rose le informaba a Ken que esta vez le tocaría el mismo entrenar a la demonio. Después de eso el prota tuvo un tiempo a solas con la waifu, a quien por fin pudo preguntarle su nombre, el cual es Felm, pero como el prota tomó este gesto como algo sin importancia, hizo molestar a la waifu, quien estuvo a punto de ponerse coqueta, para que así después de eso el prota fuera a ver al rey junto a Mako, y al parecer el rey le agradeció a esta chica el servicio que hizo para el reino, así que contemplando su petición, él organizó el viaje de Isato para que su destino final fuera el reino bestia, no sin antes pasar por 3 reinos primero, así que con esa bitácora de viaje hecha solo quedaba hacer los preparativos, tal como lo era escoger 2 guardias que los acompañarán, y esos fueron un tal Haruku, ese tipo que siempre lo vemos cuidando el castillo, y el segundo fue Bluri, el cual sería una fuerza importante a considerar, pero ese mismo día el prota entrenó con Felm, y al llamarla por su nombre el prota sin querer la hizo correr hasta desmayarse, ya que en realidad la chica quiso ocultar su vergüenza. Esto hizo que se saltara la cena, la cual estuvo muy animada porque hicieron molestar a la jefa, razón por la que Ken tuvo que contentar a Rose moderando sus palabras, pero lo cierto es que Felm, al no haber ido a la cena, se despertó en la noche buscando comida, y por eso escuchó lo del viaje del prota, por lo que ella se preocupó y al otro día se despertó bien temprano para escaparse, pero a pesar de todo lo que corrió, Rose la alcanzó, y entendió que la chica no quiso escaparse para avisarle a los de su base, sino que quería seguir el viaje de nuestro prota porque en cierto modo le preocupaba. Entonces la peli verde, entendiendo eso, hizo preparativos específicos para esta chica, y al parecer le iba a preparar como una acompañante silenciosa de nuestro prota. Pero bueno, Ken luego al saber esto le dijo a la demonio que no se preocupara, que él llegaría pronto. Mientras tanto, Ken se preparaba para partir junto a Mako, quien se despedía de la señora que la cuidó tanto, y en un primer momento viajaría con Kusaki y Suzune hasta la primera ciudad, donde luego se separarían. Pero al parecer Rose anteriormente le había advertido que afuera asumían que la magia sanadora era la más débil de todas, así que contra todos los que dijeran eso, ella le daba permiso de acabar con sus puños a esas personas.
personas, y eso se lo dijo porque el prota iría a una ciudad donde reina la magia, y puede que lo menospreciaran, así que tomando su camino, Ken se preparaba para una nueva aventura en este mundo, en el que posiblemente puede que se venga una segunda temporada, o bien puedes empezar a leer su manga si no te aguantas. Por lo que hasta aquí llegaría este resumen. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.